En capítulos anteriores hemos visto cuáles son los agentes involucrados en un proyecto de construcción y cómo ha sido la evolución de sus respectivos roles. Hoy hablaremos de las diferentes relaciones que se pueden dar entre ellos en función del método y la tipología de contrato que se emplee. Soy Jesús Bayarri y esto es PropTech Blog. Empezamos. Alrededor del año 1750 a.C., el emperador de Babilonia dejó escrito uno de los compendios de leyes más antiguos de los que se tienen noticias, conocido como el Código de Hammurabi. La ley número 228 decía: si un constructor construye una casa para un hombre y la completa, ese hombre debe pagarle 2 shekels de plata por sar, poco más de 1 metro cuadrado, de su casa como honorarios. A esta ley le seguían otras en referencia a que la casa pudiera caer y generar daños o muertes y el modo en que serían compensadas. Como explicamos en el capítulo 7, la construcción ha evolucionado de un tiempo en el que el conocido como maestro constructor era responsable del diseño y la ejecución de un proyecto, a la actualidad, donde los roles de proyectistas y constructores se encuentran totalmente separados. En esta transformación han surgido diferentes formas de entregar un proyecto. Hasta fechas recientes existían 3 metodologías básicas, que a su vez tienen algunas variantes. La conocida como Design Bid Build, es decir, diseño, licitación y construcción, Construction Management at Risk, que podríamos traducir como gestión de la construcción a riesgo, y Design Build, o diseño y construcción. Podríamos decir que el Design Bid Build es considerado como el método convencional de desarrollar un proyecto de construcción a día de hoy. De hecho, sigue las fases que describíamos en el capítulo anterior y es la utilizada por todas las administraciones y muy generalizada también entre los clientes privados. Como veíamos en el capítulo 8, consiste en que el cliente, promotor o propiedad, contrata a un arquitecto para que diseñe el proyecto y una vez este ha sido finalizado, emplea la documentación resultante para solicitar ofertas a diferentes empresas constructoras, de entre las cuales se contrata a una para que ejecute las obras. Una variante de este modelo es lo que conocemos en España como el promotor constructor, conocido en el mundo anglosajón como Construction Management Multi-Prime, en el que el promotor ejerce de contratista general y contrata directamente a los subcontratistas, apoyándose en un equipo de gestión de la construcción interno o externo. En el método Construction Management at Risk, una empresa de gestión de proyectos contratada por el promotor colabora con el arquitecto en la fase de diseño y después se hace cargo de la construcción como contratista principal, siendo este quien selecciona a las empresas subcontratistas. En cambio, en el método Design Build, las partes se relacionan de un modo similar al original maestro constructor, de manera que el promotor contrata a la empresa constructora para la realización del proyecto y ésta se encarga tanto de desarrollar el diseño como de ejecutarlo, ya sea con un equipo interno de proyectistas o externo. Aunque es más atípico, este método puede darse también al revés, donde la figura contratada por el cliente es el arquitecto y este se encarga de coordinar también la construcción a través de un contratista principal o gestionando directamente a los subcontratistas. Esta fórmula está creciendo en algunas regiones e incluso en Estados Unidos existe el Design Build Institute of America que promueve el uso de esta fórmula. En este gráfico se puede observar cómo en Estados Unidos, ya que en España no disponemos de estadísticas a este respecto, el método Design Build ha pasado de ser el hegemónico en proyectos no residenciales a perder rápidamente terreno frente a Design Bid Build. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en proyectos residenciales el método Design Bid Build era y sigue siendo el más empleado desde hace ya décadas. Sin embargo, en proyectos más complejos o de carácter industrial, el Design Build es más común. Un estudio del Construction Industry Institute y la Universidad de Penn State, elaborado sobre 351 proyectos, llegó a la conclusión de que el método Design Build conseguía recortar en algo más de un 6% los costes frente a proyectos desarrollados con Design Bid Build y que los plazos se reducían en 1/3. Como vimos en el capítulo 8, al margen de los métodos anteriormente citados, existe uno de reciente aparición conocido como Integrated Project Delivery, que consiste en contratar bajo un único contrato a proyectista y constructor, de los cuales seguirán dependiendo el resto de agentes.
Si comparamos los criterios para la toma de decisión de los agentes a contratar en cada uno de estos métodos, observaremos que en Design Bid Build lo más habitual es que la oferta económica sea el que más peso tiene, mientras que para Construction Management at Risk y Design Build suele ser una combinación de cualificación y precio. Y por último, en Integrated Project Delivery, el aspecto más relevante son las cualificaciones. Como podemos ver en esta tabla comparativa de ventajas y desventajas de cada metodología, Integrated Project Delivery aporta la solución que mejor instrumenta la relación entre cliente, proyectista y constructor, si bien implica una mayor gestión por parte del promotor y hay que estudiar bien los mecanismos para incentivar la competitividad económica. El método convencional Design Bid Build se encuentra en el extremo opuesto, siendo la fórmula que mayor confrontación genera entre las partes y donde mayores cambios y desviaciones se producen. Estos métodos se plasman en diferentes tipos de contratos y existen multitud de fórmulas y modelos. En España solo están reguladas las fórmulas de contratación que emplean los organismos públicos, pero los clientes privados pueden acogerse a la tipología de contratos que más les convenga. Existen muchas organizaciones que promueven formatos estándar de contratos. Entre los más conocidos está FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que desde hace más de 30 años publica sus modelos. No obstante, la AIA, de la que hablamos en el capítulo 8, cuenta con un conjunto de contratos que cubre mejor las diferentes metodologías descritas. Las fórmulas habituales son las siguientes. Precio fijo, en el que el contratista se compromete a entregar la obra completa por una cifra estimada que se corresponde a la suma de los componentes del proyecto. Pueden darse incentivos o penalizaciones por completar antes o más tarde la ejecución. Precio máximo garantizado, mediante el cual se establece el techo de coste que el cliente va a pagar por el proyecto, por encima del cual es responsabilidad del contratista y por debajo las partes pueden pactar cómo se repartiría el ahorro obtenido. Suele ir asociado con el uso de libros abiertos, método por el cual los costes de subcontratas y materiales son transparentes para el cliente. Por precio unitario, que implica que el presupuesto es determinado en función del precio y las cantidades de cada partida de obra, con lo que este puede variar en función de cómo éstas oscilen. Tiempo y materiales, que sería similar al anterior, pero incluyendo también el factor tiempo en el cálculo de coste. El contrato por administración se emplea cuando un Project o Construction Manager gestiona el proyecto y obra para el cliente y el coste es el resultado de la suma de los diferentes contratos más los honorarios de gestión de los mismos. El conocido como Cost plus Fee o coste más honorarios se da cuando el contratista entra en el proyecto antes de que éste esté definido y suele ir también vinculado a una gestión con libros abiertos, donde el coste es el resultado de las diferentes subcontratas más los honorarios de gestión, establecidos como un porcentaje sobre el resto, una cuantía fija o en relación con el tiempo empleado. Finalmente, el sistema por precio objetivo consiste en el acuerdo entre las partes del presupuesto a respetar. Al contratista se le reembolsan todos los costes de obra y comparte los ahorros o sobrecostes con el promotor según la fórmula que hayan acordado. En el caso de un Integrated Project Delivery, se emplea esta última, incluyendo también al proyectista en el reparto de riesgo-beneficio. En este cuadro podemos ver de forma simplificada cómo el riesgo bascula del constructor al cliente en función del tipo de contrato que se emplee. Como habéis visto, el factor clave en la mayoría de estos contratos es el precio y en segundo lugar los plazos. En el próximo capítulo hablaremos de las metodologías que se han venido empleando para la planificación y gestión de plazos y costes en los proyectos de construcción. Nos vemos pronto.